Se suele decir que la venta se inicia cuando surgen las objeciones. Y por otro lado, también se suele decir que la gestión de las objeciones es realmente un arte. Y personalmente estoy totalmente de acuerdo con ambas afirmaciones. Sin embargo, producto que no somos artistas y que necesitamos poder generar la venta, es decir, necesitamos estar súper atentos cuando empiezan a surgir las objeciones para gestionarlas de la manera correcta y lograr la reserva o la separación. eh, He desarrollado un método que vengo enseñando desde hace algún tiempo en el taller de gestión de objeciones y hoy día quiero enseñarles un poquito acerca de ese método porque es importante comprenderlo particularmente cuando hoy en día la situación en América Latina, en Chile, Perú y Bolivia, que son los tres países donde tenemos presencia como consultora, realmente está compleja. Entre la pandemia, la situación política, la situación económica, el desempleo, etcétera. Entonces, están surgiendo algunas objeciones nuevas y es realmente necesario poder entender cómo surgen estas para poder ponerles atención y poder gestionarlas. Así que en este video te voy a explicar cómo es el modelo de objeción continua que nosotros enseñamos en nuestro taller para que puedas aprender un poquito más acerca de ventas. Así que vamos a verlo. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que las objeciones no son las mismas a lo largo del proceso de decisión de compra del cliente. Los clientes mentalmente atraviesan distintas fases en su proceso de decisión y por lo tanto cuando un cliente está en una fase inicial de detección de necesidad, por ejemplo, no le sucede lo mismo que cuando está en una fase de evaluación, que es cuando está mirando otras opciones y ya ha tomado la decisión de comprar una vivienda. Todavía no sabemos si es la tuya, no sabemos si es una vivienda nueva, si es una vivienda usada, pero ya ha decidido dar un paso y salir de su situación actual. Y finalmente, la tercera fase que está antes del proceso de hacer la reserva o la separación en el caso de Perú, lo que viene es la fase de resolución de conflictos, es la fase de duda, que son estos clientes que, pero ¿por qué no se decide? Bueno, porque está en esa fase y uno muchas veces no logra identificar que tienes al cliente parado ahí. Entonces, ¿por qué te hago mención de esto? Porque las objeciones cambian según la fase en la que el cliente se encuentra. Nos vamos a encontrar con que los clientes cuando están en esta fase de detección de necesidad o de dolor, las objeciones del cliente van a ser de carácter macro. Sin embargo, si este cliente avanza en su proceso de decisión y pasa a la fase de evaluación de opciones o comparación de alternativas, las objeciones van a cambiar y en vez de macro van a ser micros y van a estar vinculadas con el tipo de producto, es decir, una comparativa de este departamento con este otro. Finalmente, en la última fase, antes del momento de la separación o reserva, nos vamos a topar con que el cliente va a caer en una fase de duda o resolución de conflicto. Esos son los típicos clientes que no se deciden nunca. Y nuevamente ahí, las objeciones van a ser de carácter macro. Ahora, ¿qué es importante aparte de entender que las objeciones van cambiando a lo largo del proceso de decisión del cliente? Bueno, es súper importante entender que las objeciones tienen dos componentes. Uno de ellos es el componente emocional y el otro es el componente racional. La razón es la que hace que el cliente diga, oh, pero aquí el valor de metro cuadrado es más alto que en el otro lado. Oh, pero por otro lado está la guata, que es la que dice, oh, pero qué departamento más lindo, si es lo que yo siempre he soñado. Bueno, entonces un vendedor que quiere gestionar de manera correcta las objeciones, y esto es súper importante, tiene que hacerse cargo de ambas cosas. Y normalmente adivina, ¿qué es lo que nos hacemos cargo? Solo de la parte racional. Claro, y mostramos, abrimos un Excel y mostramos que nuestra terraza es 45 centímetros cuadrados más grande que la otra, o que nuestro departamento mira no sé a dónde. Y no te haces cargo de la emoción del cliente. Entonces, para poder gestionar de manera correcta las objeciones, tenemos que hacernos cargo de ambas partes. Por lo tanto, algo que es muy importante es que tienes que hacerte cargo de las objeciones en sus dos dimensiones, en la dimensión emocional y en la dimensión racional. ¿Cuáles son las claves para poder hacerse cargo de las objeciones? En primer lugar, identificarlas. Y para identificarlas tenemos que desarrollar la escucha activa.
¿Y qué es la escucha activa? Bueno, es la capacidad de percibir la conducta verbal y la conducta no verbal del interlocutor. Es decir, lo que te está diciendo explícitamente, pero también aquello que tú estás leyendo. Eso es conducta no verbal. Sí, me alcanza la renta. Hay algo que no le está seduciendo al cliente y obviamente la misión del vendedor es profundizar, precisar qué es lo que está sucediendo, por qué se está produciendo esta dicotomía entre lo que yo observo y lo que yo escucho. En segundo lugar, después de la escucha activa, lo que necesitamos es generar confianza con el cliente. A través de generar confianza, vamos a permitir que el cliente realmente se abra. Y se abra no solo desde lo racional y que de verdad cuente la firme, como decimos, cuente cuánto tiene realmente de pie, o de inicial, o qué es lo que busca, qué lo moviliza, o qué problemas tiene para acceder al financiamiento. Y lo otro también es para que nos narre lo que le está pasando adentro. O sea, un cliente que no ha generado un vínculo de confianza con el vendedor, no se va a abrir emocionalmente y por lo tanto no vas a lograr hacer la venta. Entonces, para poder meterse en el ámbito de las emociones del cliente, es importante haber generado confianza de manera previa. Te voy a dejar el link para que puedas ver un video que hice en el pasado acerca de la generación de confianza, que es bastante completo y que te va a permitir aprender al respecto. Así que, bien, tenemos estos primeros dos elementos y el tercer elemento tiene que ver con la preparación. Y la preparación es, bueno, ¿qué es lo que hay que decir y cómo hay que decirlo para poder generar impacto en el cliente y para poder resolver las objeciones? Te coloco a modo de ejemplo una sola idea. Por ejemplo, hay clientes que dicen, no, es que las rentabilidades en la industria inmobiliaria han caído mucho. Ya, la verdad que invertir una tasa del 4, a una rentabilidad del 4, cuando en el pasado yo rentaba un 7,5, me parece que de verdad no vale la pena. Bueno, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos con los que yo voy a generar confianza? ¿Cuáles son los argumentos que me van a permitir hablar con convicción y poder convencer al cliente? Porque si me pasa mucho que en los entrenamientos que hacemos a los equipos de venta, cuando hablamos de venta inversionista, y yo pregunto, oye, ¿y este departamento que tú me estás ofreciendo, cuál es el canon de arriendo que tiene? Mira, más o menos entre $600 y 850. Y digo, pero a ver, por favor, ¿cómo? O sea, no puede haber una diferencia de un 25% entre el canon estimado de arriendo. Eso te lo doy como ejemplo solo para mostrar la importancia de hablar con convicción, de hablar con seguridad, para poder transmitir esta seguridad al cliente. Si no, no te van a comprar. Entonces, resumiendo, lo primero, escucha activa. Generación de confianza y argumentos sólidos. Espero que estos tips te hayan ayudado y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Audio Jungle.